Soy un chileno anónimo y el día de hoy tenemos un excelente invitado. Se trata del Gentil Hombre, un youtuber argentino que pese a la enorme, gigantesca calidad de sus videos todavía no logra crecer como se merece. Así que sin más preámbulos saludemos al Gentil Hombre. Hola Gentil Hombre. Hola chileno, ¿cómo estás? Muy bien, pues estimado. Encantado de tenerlo por fin en mi canal. Hace mucho tiempo que lo tenía prometido esta entrevista. Sí, es verdad, hace un tiempo que estábamos hablando en poder juntarnos un toque a charlar. Bueno, muchas gracias por las primeras flores que has tirado. Me alegra que encuentren el video, los videos de calidad. Sí, no, es que yo creo que eso es lo mínimo que se le puede decir. La calidad de los videos que preparas tiene mucho parentesco con los que genera esquizofrenia natural, no sé si lo conoces. Sí, vi algunos de sus videos. Están bien pauteados, bien editados y entrega el contenido en pocos minutos, pero quedan bien asimilados y creo que el trabajo que hace es bastante importante. Bueno, gracias. Por lo mismo, yo quería saber cómo fue que empezaste a interesarte en este mundo, tanto de la política como de la economía. ¿Qué fue lo que trajo al gentil hombre a todo este universo que se conoce como libertarianismo y políticas de derecha? Bueno, yo creo que siempre fui curioso, sobre todo de las preguntas un poco más trascendentales que obviamente están relacionadas con la política y la economía, ¿no? Por ejemplo, qué hace próspera una nación, cómo se puede salir de la pobreza, mejorar nuestra calidad de vida, que dudosamente alguien que vive en Latinoamérica para eso, ¿no? Porque es como que todos lo vemos en el día a día, ¿no? Entonces, los primeros años, desde más o menos los 15 hasta los 18, no leía tanto de política, sino leía los diarios y estaba más o menos actualizado sobre las propuestas de los políticos y básicamente qué políticos había. Y a partir de los 18 años, más o menos, diría que comencé en una postura, un centro puro en realidad, porque realmente no podía discernir simplemente como centro, tomaba un poco de todo y después me fui tirando más hacia lo que podría ser un conservadurismo tipo Estados Unidos. Y después de un tiempo ya que en la que sigo estando, de alguna manera uno siento que se va radicalizando a medida que va leyendo quizás los autores austríacos, lee más de economía, entonces como que va cada vez dándole menos espacio al Estado y de alguna manera llega a posturas más radicales como puede ser el minarquismo o ya directamente la anarquía de mercado. Es bastante interesante, o sea, yo creo que la mayoría de las personas que ve este tipo de canales y que empieza a leer este tipo de cosas llegan a conclusiones similares. Pero hay un punto en el cual uno ya empieza a decir, aquí hay un ingrediente que falta, o si no, esto no se puede seguir, que es la cultura, yo creo. Cuando la gente tiene culturas o idiomas distintos, como que esta visión del anarcocapitalismo y todo ese asunto, como que se vuelve más nebuloso. No sé qué opinas tú al respecto. Yo durante probablemente varios meses, casi un año, estaba en una duda en que leía a los conservadores Ujú. y decía, necesitan un poco más de liberalismo. Leía a los liberales y decía, necesitan un poco más de conservadurismo. Claro. Como que estaba en una especie de limbo ahí entre estas dos filosofías y no podía de alguna manera poder unirlas o poder encontrar un punto medio, pero realmente el autor que leí, que de alguna manera me abrió mucho más la mente y me permitió como unir estas dos filosofías, fue Hans Hermann Hoppe, que probablemente mucha gente de la audiencia lo conozca porque está muy metido para ayudarnos en este problema, ¿no? Claro. Lleva el enfoque ese más libertario, incluso más anarcocapitalista, pero le da como si fuera el acento o la importancia que merecen los temas culturales, los temas identitarios y las cuestiones que quizás a un conservador le podría eh, preocupar, que muchas veces en auto ni siquiera se tocan esos temas. Claro. O sea, yo por eso yo no me considero voluntarista o anarcocapitalista de frentón, porque yo creo que primero tenemos que sentar una base minarquista en donde hay una cultura hegemónica que siga los mismos principios. Porque si tú llegas y tratas de imponer algo o instalar algo anarcocapitalista y la sociedad tiene esa mentalidad, se te puede generar una sociedad caótica. Yo creo que tengo esa visión más o menos. Yo creo que el anarcocapitalista podría podría instaurarse esa mentalidad, pero dentro de unos 100 o 200 años, si es que la gente está preparada mentalmente para eso.
Claro, y sí, realmente uno tiene que ser un poco más pausado al pensar estas cosas porque muchas veces escuchamos anarcocapitalistas que directamente se lanzan y piensan quizás en el anarcocapitalismo como algo que se puede implementar ahora. Pero yo estoy de acuerdo con los anarcocapitalistas que son más honestos o quizás menos, Menos quizás tienen utopista, menos esperanzas. claro, menos Entonces, utópico. claro, usan el anarcocapitalismo como quizás una manera de pensar, una manera que puede ordenarles bien cómo se pueden ir arreglando las cosas en la sociedad, pero lo dejan como para un eventual desenlace en lo que podría ser un Estado y de las facultades que hoy hace el Estado, que lentamente podrían hacerse en manos de privados. Claro. Yo debo confesar que el mayor referente que tengo es Nozick. Yo creo que tú lo has Ujú. leído a Nozick como en forma de crítica, ¿o no? No sé si estoy en lo cierto. Sí, en realidad leí un poco más cuando él hablaba sobre los derechos naturales y sobre como la parte para justificar lo que sería el minarquismo desde el derecho. No leí tanto la parte sobre la crítica a la anarquía. Ah, ya. O sea, lo que dice él es que no se puede llegar a un fin anárquico total, sino que llega a un punto de que se empiezan a generar estructuras de forma espontánea. Por ejemplo, la seguridad, la salud y esas cosas. Lo importante es que esté la opción de escoger por un sistema u otro, pero de ahí siempre van a haber sistemas de organización. Ya en una escuela chiquitita, uno en la sala del curso tiene organizaciones de directivas. Y estamos hablando de niños. Imagínate una estructura ya más compleja como adultos. Claro, hay algo que está bueno acentuar ahí, y es que muchas veces se suele hablar del anarquismo, o se suele utilizar anarquista de alguna manera ausencia de cualquier tipo de gobierno o cualquier tipo de autoridad o cualquier tipo de organización, ¿no? Claro, Sin embargo, hay muchos liberales que dicen, no, disculpen, esto no es de alguna manera lo que se queja el liberalismo. Nosotros hablamos de que sea voluntario, justamente por eso vos decías voluntarista antes, claro, de que de alguna manera esté la opción, pero que en la ausencia de un Estado, en un sistema voluntarista, tranquilamente podría haber todo tipo de gobiernos, por decirlo así, voluntarios o cooperativas o un montón de asociaciones voluntarias entre las personas que podrían simular al Estado, pero en realidad no serían Estado porque no tienen esa característica coactiva, sino que podrían ser voluntarias. claro. Sí, pues sí, bueno, tú sabes que yo me comunico mucho con Paralelo 33 y generalmente tenemos ese razonamiento de que tanto el minarquismo como el voluntarismo están en equilibrio. No son ninguno ni otro predomina, sino que siempre se está yendo de un lado hacia el otro. Lo importante es que siempre esté ese equilibrio. O sea, si es que estuviésemos planteando una sociedad en ese contexto, ¿cachai? Pero el punto es ese, porque tanto el minarquismo perfecto como el voluntarismo perfecto son imposibles porque tienden hacia una dirección o hacia la otra. Y de alguna manera yo creo que también desde el minarquismo podría eventualmente darse lo que es el voluntarismo. Me parece como que están muy relacionados a ambos. Por eso Hoppe de alguna manera, o no sé si era Hoppe o otro autor, hablan de que una estrategia de alguna manera para llegar a estas ideas es desde la idea del federalismo, la idea de la autonomía quizás regional, entonces es un estado mínimo, un minarquismo, que debería actúe en forma propia, sea voluntaria, sea una cooperativa, sea cualquier tipo de organización. Entonces, de alguna manera, ahí el Estado, prácticamente de Estado no tendría nada, simplemente estaría de alguna manera quizás, claro, dedicándose a la defensa o a lo sumo a la justicia, pero ya en un momento se podría decir que dentro de ese Estado habría una comunidad completamente independiente, como puede ser Hong Kong hoy con China, casi como que es prácticamente una fantasía, es simplemente algo abstracto, porque en realidad, bueno, como digamos que China no quiere que se les vaya mucho la mano, pero de alguna manera no habría tanta diferencia entre lo que sería la ausencia del Estado y digamos, la minarquía. O sea, en ese sentido yo creo que estamos todos ramando para el mismo lugar que va justamente en eso, que las regiones o las comunas, que es como la unidad mínima de sociedad que tenemos acá, sea autosuficiente, que pueda tomar sus propias decisiones. Entonces yo creo que va por ahí la cosa. Y al menos acá en Latinoamérica se podría esperar que si se logra a que se respete eso, lentamente cada región, cada comuna sería muy diferente al resto de las demás.
en base a las diferentes necesidades, en base a los diferentes intereses que pueden tener las personas. Entonces, de alguna manera, es lo que muchas veces se habla de la democracia Directo. de pies, ¿no? Acá se Claro, es dice directa democracia y de directa. pies porque si realmente uno quizás no está tan de acuerdo con, de alguna manera, cómo se está llevando a cabo las políticas fiscales en una comuna, quizás puede irse a la comuna donde ahí ya son otras reglas. Entonces ya como que los problemas se pueden de alguna manera solventar de alguna manera y bastante bien. Claro. Y aparte que con ese tipo de medidas este avance progresista sería menos dañino. Porque te imaginas que cada comuna o cada región tuviese la oportunidad de decidir estas políticas progresistas que están instalando. Ahí habrían zonas que estarían zonas de sacrificio, por así decirlo, en las cuales podrían tener eutanasia, aborto a los 9 meses y toda la tontera si es que la gente es suficientemente tonta en esa zona para escogerlo. Sin embargo, en otras puede que no se dé eso. Entonces ahí habría una posibilidad de que la gente migrase dependiendo de sus necesidades. Eso sería absolutamente genial porque cuando vos tenés un país donde hay muchas regiones que prácticamente tienen filosofías o políticas totalmente diferentes, es espectacular porque estamos poniendo en competencia o estamos poniendo casi como en un experimento qué va a pasar con esas sociedades, si van a prosperar más, si van a aparecer problemas. Yo creo Claro. que de alguna manera, si realmente se implementan estas políticas y, por ejemplo, si hay unas regiones o unas comunas que adaptan formas muy socialistas o que entre ellos se ponen de acuerdo en redistribuir, administrar quizás lo que serían los factores de producción, administrar lo que sería quizás ese tipo de cosas en cuanto a bienes productivos, en cuanto al trabajo, probablemente lentamente se vería como quizás las políticas más liberales triunfan sobre las socialistas. Sería como si fuera una evidencia empírica de vecino a vecino, que Claro. sería genial también para que de alguna manera experimentar eso y no se teorice tanto en decir, ah, no, pero el socialismo, la Unión Soviética no era socialismo, que se suele usar así. Claro. Aunque igual eso de arriesgar la propiedad privada de ciertas personas en determinadas regiones, yo creo que eso ya no le permitiría. Yo creo que por constitución, porque igual yo creo que debe haber una carta magna para todas las comunas y regiones, porque si no se podrían independizar. ¿Ya? Dejar prohibido, por ejemplo, el atentar a la propiedad Mm. privada o los separatismos. Cosa de que no se generen rencillas entre las regiones. Y están todas cooperando. No sé si me explico en ese punto. Claro, sí, yo pensaba igual más como si fuera en lo que podría ser un kibutz, ¿no? Claro, O quizás que un grupo de socialismo compren entre ellos una propiedad, cosa que iría en contra de sus ideales, pero bueno, al menos lo hacen, compran una propiedad y en esa propiedad hacen su comunidad. Estaríamos hablando de un grupo de revolucionarios que ya están atentando contra la propiedad o la libertad de los demás, porque ahí, claro, ya estarían de alguna manera rompiendo de qué se trata esto de la autonomía, ¿no? claro. Es lo que pasa es que cuando uno habla con socialistas, siempre los socialistas hablan de expropiar, pero lo ajeno, pues no lo suyo. No hablan de compartir lo propio, sino que siempre es compartir lo que tienen los demás. Exactamente. Y eso es de alguna manera el gran problema que tenemos los demás. A mí realmente si un grupo de, no sé, una región desolada que compran ellos y probar todas las doctrinas económicas marxistas o socialistas que quieren, por mí no hay problema. El problema es que, claro, quieren hacer las doctrinas económicas con tu dinero, con tu propiedad, con tu familia. Entonces ahí sí está el problema. Claro, hay que por eso, ahí por eso yo partí diciendo que por constitución debiese no estar permitido el usufructar de la propiedad ajena. Por mucho que esa región sea Y eso autónoma. sería ideal, sería ideal que realmente se pueda avanzar en ese tipo de leyes. De alguna manera, la otra vez estaba pensando, leí un artículo en el diario que decía que un grupo de menonitas, me parece que habían intentado estar en Canadá, me parece, pero Canadá no les quería otorgar la autonomía y aparentemente Argentina les dio como el permiso para que ellos tengan su comunidad autónoma, básicamente como una comunidad Amish, ¿viste? Comprendo. Entonces, aparentemente Argentina sí les dio el derecho a que ellos puedan de alguna manera autónomamente administrarse y estar un poco separados con el Estado. Si nosotros podríamos de alguna manera implementar eso casi para el resto, al menos mínimamente a nivel regional, ya sería un avance, porque en realidad, al menos acá en Argentina sí existe el federalismo, pero es ficticio porque realmente seguimos siendo bastante unitarios.
está la autonomía, pero es falsa, ¿no? De alguna manera está de adorno en un papel, pero no existe en la práctica. Claro. Yo creo que todos estos países latinoamericanos en los que habitamos tienen el mismo problema, que es del Estado demasiado grande y que administra las platas de las regiones y las comunidades. Entonces es como un padre que administra el dinero de la casa y lo reparte a su hijo de forma supuestamente equitativa, y estos hijos, que son los alcaldes, a veces son tacaños con la gente que tiene a su disposición. Entonces, Mm. yo varias veces he planteado, y bueno, esta es una medida poco popular así entre la gente voluntarista y todo el asunto, pero que la forma más rápida de acabar con el estado del bienestar, así como lo entendemos con estos burócratas, con sueldazos y con esta administración pública de recursos, sería, en vez de eso, generar una renta básica incondicional con el dinero estatal y repartirlo de forma equivalente entre las personas, y que las personas decidan así qué es lo que quieren sostener y qué no. Por ejemplo, hacer cooperativas de salud, de seguridad, de bomberos y todo el asunto con el dinero que reciben con esta renta, y así no tener que depender de los deseos de políticos en determinado momento. No sé qué opinas al respecto. Y de alguna manera yo creo que en cuanto a la efectividad de eso, de poder achicar al Estado, por supuesto, son todas medidas que podrían mejorar bastante la situación. Quizás no sea por ahí la mejor de todas, que se podría teorizar otras mejores, pero sí podría ser una buena, y si se pudiera implementar, probablemente estaría muy bueno. El hecho de que se pueda hacer voluntario el impuesto, de alguna manera, Claro. O sea, es algo como que, todos los impuestos. claro, de alguna manera el impuesto, justamente cuando uno puede hacer voluntario algún tipo de gasto del Estado, yo no tengo duda de que la gente, la gran mayoría de gente va a intentar salirse de eso. Y eso es algo que acá se ve muchísimo también. Desconozco, digamos, quizás las políticas fiscales de Chile, pero acá realmente hay un montón de servicios que te dan obligatoriamente, y que vos no podés renunciar, pero que podrían y que deberían moralmente ser renunciables. En cuanto, por ejemplo, no sé, una jubilación, ¿no? Claro. O ciertos beneficios gremiales o ciertas... eso te lo imponen y vos tenés que pagar una cantidad bastante grande de dinero al mes por eso, pero eso debería ser voluntario en todo caso. Que sería como algo muy, muy básico y que probablemente la gran mayoría de gente estaría de acuerdo. No estamos hablando ya de quizás la educación, la salud, donde la gente se puede preocupar. Estamos hablando de cosas básicas, de gastos que se insertan y no se pueden, no se puede decidir absolutamente nada. Si eso se pudiera hacer voluntario, ya sería un paso adelante e incluso dar pie para que se puedan hacer con cosas más grandes y, por supuesto, generar ahí más lo que sería cooperativas, básicamente la libertad de las personas, ¿no? Que actúan en... Sí, lo que pasa es que nuevamente ocurre este punto de que cuando se habla con voluntaristas, ellos buscan este traspaso de este sistema que tenemos socialdemócrata a un sistema voluntarista de golpe. Y yo lo que siempre pienso es que si tomas las medidas, así como la doctrina del shock, esta que intentó aplicar Pinochet en los 80, la gente se te tiraría encima. Entonces, porque la gente viene mucho tiempo siendo adiestrada de esta manera, para depender del Estado de forma absoluta. Entonces yo siempre digo que se necesitan etapas previas y darle más independencia a las personas sobre el dinero, en vez de que el Estado gobierne todo lo que pasa en el país, sino que las personas tomen las decisiones. De la misma forma que una persona madura, cuando empieza a tener el dinero para tomar sus decisiones propias, de la misma forma independizarse el Estado a través del dinero que deje gobernar el Estado. No sé si se entiende. Claro, claro, sí. Y hay que acordarse de eso. Yo, por ejemplo, en el video sobre el estado de bienestar, parafraseo un poco este tipo de argumentos y también que, por ejemplo, Jope nombra este tipo de cosas. El estado de bienestar es como si fuera un proceso de civilización, dice Jope, Mm. porque realmente le estás quitando a las personas esa responsabilidad, esa preferencia temporal que tenían antes, de alguna manera, en sus términos, de no depender del Estado. Entonces, si nosotros queremos de alguna manera dar marcha atrás, hoy en día yo de todas maneras niego quizás rotundamente de que la manera en la que se pueda reducir el Estado es desde el Estado, Yeah. en sentido de que no podemos esperar que un político quizás empiece a liberalizar este tipo de políticas, sino que debería ser más como si fuera una puja popular por ciertas leyes clave que nos permitan de alguna manera ir liberalizando, como por ejemplo lo que estamos hablando recién, ¿no? La idea de que
haya ciertos gastos obligatorios que puedan ser voluntarios. Ese sería, por ejemplo, un gran paso a que se liberalizara un poco más hasta que quizás se pueda hacer en políticas más grandes. Al menos mínimamente a un nivel regional, pero eso sería un paso. Veo muy extraño la idea de que sube y empiece a liberalizar enormemente un país. Yo al menos pienso que acá en Argentina duraría, no sé, es como la esencia del Estado es justamente lo opuesto, entonces de alguna manera o no va a ganar o va a haber ahí mafia. Lo van a intentar callar, lo van a intentar matar, es muy jodido porque realmente esperar que el ladrón te devuelva el dinero, ¿viste? Tocarle el timbre, decirle, hola, ¿qué tal, señor? Por favor, devuélvame lo que me ha robado. Es un poco jodido el planteamiento. Ojo, claro, igual no es para despreciar o para lo que vos decís, porque eso realmente existe. Por ejemplo, Suiza sí es así. Suiza funciona así. Que ellos sí estén de alguna manera en un nivel que nosotros queremos más o menos llegar. Pero al menos acá en Latinoamérica, muy jodido. No, pero yo lo decía, por ejemplo, con ejemplos como Bolsonaro, que él sí está cumpliendo hasta el momento lo que prometía en su campaña. Ahí va. Y eso sí, podría ser, sobre todo, puede ser que la gente haya tenido esa reacción tan exacerbada para que un tipo como Bolsonaro pueda ganar. Porque realmente con un público así, con un pueblo así de comprometido, yo creo que sí se podrían lograr las cosas. El problema es justamente lo que nosotros hablábamos, ¿no? ¿Cómo hacemos para que haya esa manifestación colectiva ante estas ideas? Que un país como Brasil, ¿no? Que todos sus partidos prácticamente son socialistas, haya tenido tal cambio, pero es esperanzador, sin duda. Es que yo creo que el problema y la necesidad crea las políticas. Ahí la gente de Brasil estaba totalmente consciente de que la razón por la cual Brasil estaba tan endeudado era debido al Partido de los Trabajadores. Entonces, y aparte que la tremenda corrupción que tenía Lula da Silva también le jugaba muy en contra y hizo que Bolsonaro saliera elegido con la mayor popularidad y la mayor cantidad de votantes de la historia de Brasil. De la misma forma puede ocurrir en Argentina o en Chile, dependiendo de qué tan mala esté la situación económica. Yo creo que en Argentina, con la situación económica que tienen desde el año pasado, es bastante factible que alguien con un mensaje fuerte pueda llegar a la presidencia e impulsar esas políticas, pero ahí habría que ver qué sucede. Es también una cuestión un poco de suerte, ¿no? Porque, por ejemplo, es una de las cosas más irónicas y graciosas es que luego de la caída del muro de Berlín y luego de la disolución de la Unión Soviética, donde aparentemente ya muchos, viste, hablaban, Francis Fukuyama, hablaba ya de el fin de la historia, ¿no? Como que listo, ya está. Ganó el capitalismo, el socialismo murió y cómo se renueva y en Venezuela surge Chávez. Entonces, acá en Argentina, yo realmente veo que la gran mayoría de gente está como en un paradigma muy cerrado, que sí, hoy en día ya reina, pero como muchos ven a Macri como si fuera todo lo opuesto y lo caracterizan como de lo liberal, es como que estamos en una situación media delicada, como que la gente está bastante la gente ha perdido la Desesperanzado, esperanza, claro. me parece, y no logra poder encontrar una vía alternativa de alguna manera. Más que nada porque ellos creían, o mucha gente creía, y bueno, se puede decir que todos creíamos, porque Macri también hizo muchas promesas en su campaña que parecían ser muy liberales y que bueno, finalmente no se cumplieron. Pero parecía que Macri iba a ser como si fuera la única gran alternativa que pueda aprobar un modelo opuesto, un modelo como la gente cree que lo que está pasando en Argentina hoy es todo lo opuesto, evidentemente muchos están contrastando y dicen, y bueno, pero realmente si Macri está dando incluso más pobreza y me está yendo peor, evidentemente prefiero a Cristina que al modelo liberal este de Macri. Entonces es como, uy, no. No, ya en Argentina tienen ese tremendo problema de que el peronismo se ha convertido en una figura tan difusa, de la cual, por ejemplo, pueden salir personas que abiertamente peronistas, que llaman fascistas a las personas que tienen políticas liberales. Ese tipo de Exactamente, paradojas se dan. exactamente. Es, es quizás sí, uno de los motivos más importantes quizás del canal que más me interesan explorar es de alguna manera derrumbar esos mitos que hay
en Argentina existe ese discurso o esa narrativa donde todos los problemas que hay en Argentina se deben a periodos liberales. Y yo creo que, bueno, ahora se suma a la narrativa Macri, ¿no? Y antes podía ser Martínez de Oz en la dictadura. Entonces, hay muchas imprecisiones ahí que han elaborado todo un discurso muy, muy, muy grande sobre el liberalismo, o ese es el neoliberalismo, como dicen. Claro. Es el gran problema de Argentina. entonces estamos ahí, sí, muy jodidos salir de ahí. O sea, bueno, yo, si tú has seguido mi canal, como yo tengo una formación científica, siempre digo que para empezar a generar soluciones reales hay que identificar el verdadero problema que se tiene. Y eso es lo que sucede en Latinoamérica, que muchas veces nos hacen pelear con un nombre de paja que se llama neoliberalismo, sin entender que son políticas keynesianas mayoritariamente, con algo de monetarismo en algunos casos, en otros no, y que eso en conjunto con la política que tenemos se llama socialdemocracia. Mientras la gente no salga de ese hombre de paja que tenemos, no se va a poder generar nunca una solución correcta. Sí, tal cual. Estimado, usted tiene uno de los videos, ya hablando de este mismo punto de que se entiende por derecha e izquierda, usted tiene uno de los mejores videos que he visto, en donde se explica qué se entiende por izquierda o por derecha en distintas variables. Dado ese video, me gustaría que usted analizara cuáles son los tipos de derecha que se encuentran en Argentina. Yo al menos identifico tres. No sé si les Ujú. parto explicando yo los que creo o parte usted. No, no, partí vos. Ya. Yo creo que tienen tres derechas. Una es la que representa a Olmedo, o representaba a Olmedo, que es apoyado fuertemente por Agustín Laje y Nicolás Márquez, ¿cierto? Que tiene que Ujú. ver con una política moral, así conservadora, y un poco de liberal, que puede ser un poco tibia en algunos casos. Está la otra posición, que es como keynesiana o peronista en este caso, que sería la del Partido Segunda República, que son tremendamente religiosos, o sea, muy morales, pero en la parte económica son de izquierda. Y está la parte que representa Sperk, que es muy libertario, ¿cierto? Cero intervencionismo estatal, pero que sin embargo en lo moral queda muy débil en el asunto del aborto, de la identidad de género, otros temas relevantes para la sociedad argentina. No sé si comparte el análisis. Sí, estoy de acuerdo. Y aquí te quiero llevar a la pregunta del millón. Los argentinos, con todo este bombardeo de información que han tenido tanto por el lado de Milei como por el lado del AGE, ¿por cuál crees que se decían? ¿Por qué lado de derecha se vayan? Bueno, yo primero, de alguna manera podríamos hablar un poquito de cada una de las tres. Ujú. Lo que el PCR representa quizás una de las ideas más viejas de todas, quizás la expresión más vieja que todas, que es como si fuera lo que sería el peronismo ese de derecha. El peronismo que podríamos a veces caracterizar casi de fascista, ¿no? Ujú. Porque evidentemente el peronismo tiene como si fuera un proceso, una transformación, donde que pasa el tiempo, mientras no está Perón en la Argentina, hay un grupo radicalizado prácticamente de la izquierda, que es como abiertamente socialista, que se vuelve de alguna manera a luchar por el peronismo, mientras otro termina como en esa nostalgia de Argentina como poder militar, como poder industrial, como ejemplo de religiosidad en Latinoamérica. Entonces, de alguna manera, entre esa narrativa siempre vuelve a aparecer alguien con ese discurso que podríamos caracterizar de peronismo de derecha. Hoy en día está resurgiendo, sobre todo quizás por lo que vemos internacionalmente con lo que sería el movimiento alt-right, digamos, ¿no? Esta derecha alternativa un poco más enfocada en el problema identitario, en el problema cultural, no tanto económica o Claro. en las ideas más liberales, sino que a veces está, como vos apuntaste, en cuanto a lo que es económico, termina cayendo de vuelta quizás en la socialdemocracia, en el mismo paradigma ese keynesiano o intervencionista. Olmedo de alguna manera es una novedad muy nueva que pone en mesa algo que también estamos viendo hoy nuevo, porque evidentemente no eran los problemas que tenía Perón y la generación de sus seguidores en su época, que es todo el tema del feminismo, del aborto y todo, de alguna manera, esta expresión progresista quizás que está en todo el mundo, ¿no? Salvo, asumo yo, quizás en África y en Asia. En Occidente está ocurriendo esto.
Entonces, de alguna manera, junto con personas como Laje, como Márquez, están ganando mucha relevancia porque es la única voz en realidad que se anima o que intenta no ser censurada frente a este discurso hegemónico que tienen los medios, ¿no? Claro. Los medios siempre están como en un mismo paradigma, muy lentamente uno nota, como la publicidad de Gillette, ¿no? De la misma manera de que ellos ven quizás que este discurso les puede servir para llegar a un público, aunque no sé hasta qué punto eso es verdad. Los medios de alguna manera también replican cada una de las críticas del feminismo, de lo patriarcal, entonces es como una voz nueva frente a esa mayoría silenciosa de gente que no está de acuerdo con estas ideas. Y Spert es una manera un poco quizás indiferente hasta estas cosas culturales, pero no lo diría por una cuestión quizás tan ideológica, sino que muchas veces encontramos una crítica muy válida y es que muchos liberales tienen un discurso muy economicista. Claro. Y no es que ellos necesariamente no les interese en realidad intelectualmente siguen una corriente muy particular sobre estas ideas, sea feminista, sea aborto, sino como que en realidad ellos están tan concentrados en un discurso económico que descuidan, por decir así, la parte cultural y no lo agregan a su discurso, que obviamente podría servir mucho para la candidatura de ellos, que ellos empiecen con un discurso más referido hacia lo cultural, hacia lo político y no solo lo económico, como creo que hizo Bolsonaro también. Exactamente. Lo que te comentaba es que nosotros partimos hablando de esto mismo, de que Bolsonaro y todas estas políticas que están surgiendo, de hecho Piñera llegó al poder nuevamente con un discurso antiprogresista, antifeminista, antipolítica identitaria, que he estado desarrollando yo en mi canal en extenso durante el último tiempo. Entonces me parece raro que Sper, viviendo en Argentina, viendo la realidad argentina, las manifestaciones feministas, no se ponga más duro en el discurso antiprogresista, entendiendo el problema que implica y la popularidad que tiene para la gente de derecha estar en contra de eso. Sí, de alguna manera no es una movida muy inteligente porque separa un poco lo que podríamos decir derecha. Realmente, digamos que es una minoría la gente que no cae en las políticas más de izquierda. Entonces, claro, de alguna manera obviar esto y ser muy purista y no intentar hacer como una coalición grande para empezar a poner diputados, senadores o quizás un presidente que pueda representar a grosso modo esta narrativa que podríamos decir de la derecha, no va a llevar a algo. Otro tema importante es obviamente el asunto del feminismo que va a explotar en Argentina el próximo día, tanto en Argentina como en Chile. Va a salir la gente a marchar ahí, a rayar las paredes, a hacer caca en las calles y un sinfín de otras manifestaciones. Y yo quiero saber qué es lo que esperas tú, po, viviendo en Argentina y habiendo visto las marchas anteriores. ¿Qué esperas de mañana? Muchas veces hay muchos intelectuales que tienen una reflexión muy interesante. El problema no es en realidad, y sobre todo si uno tiene agrado por las ideas voluntaristas, no es el problema no es las ideas progresistas en sí, sino cómo en realidad funcionan con el Estado para intentar imponer una voluntad sobre los demás. Como decir que el feminismo en sí, por más que uno esté de acuerdo o no, no es tan problemático, sino cómo desde el feminismo se busca intentar hacer leyes que violan, por supuesto, la libertad de otras personas, que de alguna manera transgreden un montón de líneas que no se deberían hacer, por ejemplo, la educación, ¿no? Te he escuchado hablar, por ejemplo, de Lesi y de también lo decide qué tipo de enseñanzas de tipo moral darle a tus hijos, y eso debería ser una cuestión del padre, no del Estado. Es como si fuera el feminismo de alguna manera está agrandando un poco las funciones del Estado y sobre todo es muy peligroso a veces cuando se habla de que la esfera de lo privado es la esfera pública, es una esfera que el Estado debe intervenir. Entonces, ese de alguna manera es el peligro que nosotros tenemos. Y obviamente, si no, esto probablemente, como decís, que explota. Va a haber realmente un serio problema, una seria confrontación entre va a querer frenar esto y aquellos que quieren seguir. Pero la única solución que puedo ver
es la típica y vieja libertad, ¿no? Que de alguna manera se puede respetar que una persona sea conservadora, piense lo que quiera, pero que eso no pueda de alguna manera imponerse a otras personas, sino que se respete ese marco de libertad que por ahora tenemos, que teníamos quizás en el comienzo de la Constitución y que cada vez se va borrando. Bueno, me quitaste las palabras de la boca, pues justamente te iba a mencionar el ESI y cómo están haciendo lo que ellos siempre han dicho, que lo personal es político, que es un mensaje feminista que vienen trabajando hace tiempo, sobre todo en España, y que es bastante peligroso porque como bien mencionábamos en el ESI se te meten dentro de la familia y empiezan a contaminar Claro, las mentes de niños menores de 6 años. Entonces ya empieza a ser algo bastante stalinista o leninista el asunto. claro. Claro. Pero de alguna manera esto es importante recalcar que le pasa al conservador por sus opiniones, a lo que representan estas ideas, pero también le tienen que interesar a los liberales y a aquellas personas que pueden ser también progresistas o que están de acuerdo con estas ideas intelectualmente, porque el problema es que la visión que tienen implícita estas personas que proponen estas leyes es la idea del Estado como un imperio, del Estado como el omnipotente que debe intervenir en todos los aspectos de la sociedad. Claro, el De gran alguna hermano. manera es una visión de un Estado totalitario, vida de la libertad. Ese es como si fuera, de alguna manera, el gran peligro que representa esto. Claro. O sea, yo varias veces he mencionado en mis videos que esta gente se leyó en 1984 y el mundo feliz al revés derecho. Y están haciendo sus políticas siguiendo eso como si fuera un manual. No sé hasta qué punto la gente... no, porque realmente viste que, no sé si vos tenés esa experiencia, pero muchas veces se presentan estas ideas con tal buenismo que no se dan cuenta a veces que si lo escucharía un tipo, no sé, como Bastiat, quizás como un liberal, una persona que estaba pensando en estas cosas, le agarraría un infarto, diría, ¿cómo puede ser que, digamos, todo lo que escribimos nosotros para que estas cosas pasan desapercibidas y se las presenta como, se las pone un monio y se las vende como algo, como bueno? Porque Claro, realmente yo también noto que hay gente con la que uno habla y no lo ve como mal, porque lo ve como este discurso buenista, sin darse cuenta de el peligro que estamos hablando. claro. Por ejemplo, una de las cosas en las que ustedes están más adelantados, yo creo, en toda Latinoamérica es con el asunto del lenguaje inclusivo y el programa TODES. Yo creo que ese es un ejemplo clarísimo de hasta dónde se puede llegar con el feminismo a tercera ola. Sí, sobre todo me gusta recalcar esa parte en el programa Todes, donde dice que aquellos que se quejan de que el programa está bancado con sus impuestos, que se jodan, ¿no? Claro. No lo pudo decir mejor la mujer. Entonces es bastante delicado y insisto, creo que hay mucha gente del lado libertario que es funcional a la izquierda al no darle la importancia que se merece este tema. Ahí, acá en Chile nosotros tenemos una palabra para ello y se llama libre progress. No sé si eso Ah, allá en Argentina lo utilizan. claro, sí, sí, se usa. Yo de alguna manera no, siempre intento no ubicarme en ninguna de las dos. Es decir, también en mis videos como que intento de alguna manera insistir en esa tesis de que sea uno progresista o sea uno conservador. Puede ser uno si quiere un fanático religioso, o puede ser uno un nihilista revolucionario. Cualquiera de esas dos ideas diferentes con lo que sería el liberalismo, minarquismo, anarcocapitalismo, siempre mientras tanto se respeten esos principios liberales que en realidad son de alguna manera la tolerancia. Claro, Entonces, muchas veces pienso que usamos mucho como esa categoría conservador y progresista, no en cuanto a las opiniones sobre estos temas, sino en político en sí, como nos agarramos mucho de Estados Unidos, de esa progresista que vienen casi como si fuera un partido. claro, Entonces, claro, hoy cuando hablamos de liber progres o conservadores, prácticamente estamos hablando como si fuera ya una filosofía política definida, cuando en realidad la tesis que siempre insisto es que en cualquier filosofía política se encuentran vertientes de tipo progresista y de tipo conservadores. E incluso claro, hay comunistas, hay anarquistas que defienden de alguna manera un teocrático. Y hay gente que defiende un comunismo prácticamente cristiano, súper conservador, comunismo en fin. Entonces como que siempre hay conservadores y progresistas de vertiente política. claro.
Es que yo lo veo por ejemplo en Liber Progress, así como saltándome toda tu explicación. Veo a Liber Progress como la persona que dice, mira, si ocurre este fenómeno, entonces legalicémoslo porque está en libertad de hacerlo. Como que no le da mucha vuelta al asunto. Por ejemplo, existe el aborto a los 9 meses, ya, entonces legalicémosla porque está en su derecho y libertad para hacerlo. O por ejemplo, existe la droga, el tráfico de droga, entonces legalicemos toda la droga sin importar el efecto que tenga en la sociedad. O la eutanasia, dejemos que la gente pueda aplicar su eutanasia a cualquier edad, total hay gente que lo hace, y de esa forma suma y sigue. Y el problema con ese tipo de mentalidad es que se generan ventanas de Overton que van avanzando en una dirección y no en la otra, hasta llegar a una sociedad distópica en la cual ya no se puede hacer nada. Por ejemplo, en Nueva York, que ya este año, que creo que este año se legalizó el aborto hasta los 9 meses. Hasta el minuto antes de, de dar a luz, pueden matar al bebé dentro del útero de la madre, o del vientre de la madre. Claro, ahí nosotros deberíamos debatir en todo caso cuáles de estas ideas son prácticamente incompatibles con los principios liberales. Por ejemplo, yo creo que el aborto es un debate que requiere sí o sí hablar sobre si se considera vida o no, que por supuesto habría que debatirlo, porque si realmente uno defiende que eso es vida, es incompatible defender el aborto de alguna manera. Claro. Aquellos que de alguna manera estarán a favor dirán que eso no es vida. Es un debate aparte que veremos cómo va a seguir avanzando y bueno, si se llega de alguna manera a un consenso de que diga esto es vida, ahí por supuesto una persona que es liberal no podría estar a favor. Debería haber un consenso o como un debate ya casi finalizado en cuanto a ese tema. Y en cuanto al tema de quizás las drogas, la eutanasia, podría haber dos soluciones, creo yo. Por un lado, si nosotros hablamos de la idea del voluntarismo, podría haber quizás comunidades en las cuales Se permite. ese tipo de cosas completamente indiferente. Puede ser que realmente, por ejemplo, uno viva en una comunidad o en una especie de lugar muy, muy conservador en el cual esto está mal visto e incluso te pueden amenazar con, por ejemplo, no sé, pagar una multa o simplemente sacarte de la comunidad. Claro. Pero yo creo que hoy intentarse sacar por el Estado, porque entiendo yo que en contra de que la gente se drogue, pero el tema me parece más que nada, el argumento libertario que prohíba las drogas, es sobre todo que cuando uno de alguna manera prohíbe, déjame presentártelo de otra manera, siempre de alguna manera que se vende un bien es porque hay una demanda. Entonces, el problema en primer lugar es que hay una demanda de la droga, que quiere decir que hay gente que se está drogando y que deberíamos trabajar sobre que se venda droga, porque es un bien que tiene una demanda. Una demanda, nosotros los que quizás estamos en contra, a intentar cambiar eso, a intentar dar la idea de que la droga no es mala. Entonces, evidentemente, si en Argentina o en Chile hay menos gente que está dispuesta a esa venta de drogas bajará un montón. Si hay gente, si hay una demanda todavía, el Estado lo prohíbe, ipso facto se puede decir que se va a generar un Estado, perdón, un mercado en paralelo que generalmente va a ser más peligroso y que generalmente trae más problemas. Y que incluso hay gente que desde los más conservadores te pueden decir que esto está bien que se haga así. Por ejemplo, incluso Santo Tomás habla de la idea de la prudencia y de cómo, por ejemplo, la prostitución, que por supuesto la Iglesia Católica la ve como algo terriblemente malo, debería legalizarse porque trae un mayor prohibir de que esté bien, bien perseguida, porque eso obviamente se sabe que siempre al instante genera un mercado paralelo que tiene mucha violencia y no sé cómo estará la situación en Chile, pero acá la droga y el narcotráfico crece mucho y en muchas provincias realmente estamos hablando de, y obviamente pongo entre comillas ahora, con complicidad del Estado y los gobernantes. Entonces, de alguna manera, está haciendo muy malo esa supuesta persecución de las drogas, que al final del día los propios gobernadores, los propios intendentes están en complicidad, porque obviamente sacan un provecho de eso, de esa persecución falsa, y gente que tiene en el barrio los narcos, presencia prácticamente guerras, tratan a los nenes para que sirvan de soldaditos y se matan entre ellos. Entonces es como una situación muy delicada, al menos acá lo que está creciendo, de esencia del narcotráfico, que ya está bastante más pesada en estos últimos años.
O sea, yo lo mencionaba, bueno, yo partiendo por el punto que también soy de liberalizar la droga, pero siempre entendiendo que tiene que haber una edad mínima para que se pueda comprar dicha sustancia. No puede ser que un niño, por ejemplo, de 12 años que quiera ir a la tienda a comprar droga se le venda. Cosas por ese estilo. Claro, claro. Entonces, ahí habría que hacer una distinción. Y también pues, entendiendo que la calidad de la droga, la forma en que se administra la droga, las dosis y todo eso, influye también en el deterioro cognitivo de las personas. Cuando le echan sustancias raras entre medias, entonces igual por ese lado también sería importante legalizarla. Pero siempre con un trabajo coordinado de la comunidad, de la sociedad, que hagan algo parecido a lo que hizo Islandia. No sé si te enteraste de qué fue lo que hizo Islandia para controlar la drogadicción. Me olvidé completamente. Potenció mucho actividades extracurriculares que generaban actividad física. Dio muchas facilidades para que la gente practicara nado o deporte de todo tipo. Y eso tú sabes que libera endorfina y eso te hace más resistente a la adicción de la droga. Aparte que eso lo complementaron con un mayor tiempo que pasaban los padres con los hijos y un trabajo de sociedad que permitió que el niño no necesitase la droga. Disminuyó como en un 80% el consumo de la droga en los primeros años. Eso podría ser positivo, obviamente yo estoy como si fuera en una opinión algo, la contrasto un poco con la idea de que quizás estos países tienen una gran riqueza, en realidad que quizás puede permitir más flexibilidad en cuanto a este tipo de programas que incluso pueden dar realmente quizás de todo, de todo tipo de programas a los chicos, porque de hecho, por lo que he leído, incluso los presos tienen mejor calidad de vida que nada, que mucho de gente normal acá. Pero es una idea interesante y en cuanto a lo que es reglamentaciones, yo creo que eso de alguna manera espontánea se va a dar, ¿no? Es como el tema quizás, ojo, claro, el Estado también controla el alcohol, por decirlo así, pero también podría ser medio delicado que una farmacia o un local venda a un nene, como decíamos nosotros, de 6 7 años, droga, eso por muy mala posición, entonces sería esperable también de que, asumiendo que hay algo de competencia, ¿no? Digamos, que no sea algo completamente del Estado que lo venda, asumiendo que quizás haya varias farmacias que podrían vender tipo de drogas, probablemente ellos mismos sean prudentes en intentar poner algo de reglas porque eso los puede hacer quedar muy mal. Es de alguna manera, por ejemplo, cuando hablamos de la discriminación, ¿no? Porque si hablamos del liberalismo, de alguna manera, y de la libre asociación, uno podría, de alguna manera, si uno es dueño, por ejemplo, de un restaurante, decirle, no, usted no puede comer en mi restaurante porque X Es motivo, negro, o claro, usted es gordo, claro. usted es rubio y no quiero que entren rubios, pero el problema es, ¿eso puede pasar? Obvio, pero ¿sería prudente? No, No, y ¿sería posible y por ejemplo, en casos de racismo se podría hacer? Sí, y quizás pasaría, pero el problema es que yo creo que eso podría causar una indignación y podría aprovecharse por otros restaurantes que van a decir, que lo van a mostrar en todos lados de alguna manera. Van a decir, este hombre no deja entrar a tal persona porque, por ejemplo, no sé, es negro. claro. Entonces yo creo que eso generaría un impacto tan grande que simplemente ese tipo dejaría quizás de tener de El alguna manera restaurante, el restaurante prácticamente, sí, claro. una condena social, o por dar, no sé, de la misma manera que si decimos, ¿necesita el Estado regular aquellos lugares donde venden comida mala? O venden comida que quizás estaba en medio mal estado y tuvieron que quedarse en el baño durante bastante tiempo los comensales. Yo diría, no, hoy en día agarrás el celular, estás en el lugar, en el restaurante que vas a comer y vos ves las estrellas que te pone el Google Maps o lo que sea, y eso ya te da una buena señal de lo que es ahora, lo que de alguna manera ayuda a la tecnología y de alguna manera esa libertad en cuanto a tipo de cosas. Dudo mucho que, mira, este restaurante parece bueno y ves que hay, desde la nada, que hay una estrella y que todos los comentarios son pésimos, ¿viste? Ese local probablemente dure un mes más. Mm. Entonces, como que ese orden espontáneo yo creo que de alguna manera va a ir ayudando a lo normal, a lo razonable, a que no haya excesos o exageraciones. Exacto. Sí, de hecho yo tengo esa misma visión que tienes tú y la tengo desde que vi este capítulo de Black Mirror, donde se ponían notas. No sé si lo viste. Hay un capítulo bastante interesante en el cual toda la gente se iba evaluando según las cosas que hacía o decía. Entonces eso mismo se aplica a los servicios. Puede ser, por ejemplo,
estos servicios para hacer clases privadas o para hacer transporte como Uber, Cabify o para alojar como Airbnb o un sinfín de otros pues, que te generan esta economía sumergida Exactamente. anarcocapitalista. Sí, es exactamente eso. Hoy de alguna manera ya eso nos está dando un montón de herramientas. Lo mismo con Mercado Libre, con Amazon, o cualquier tipo de plataforma también en cuanto a compras, ¿viste? Claro. Ya de alguna manera el cliente tiene un poder tremendo y se da esa necesidad de capitalismo de que el capitalista tiene que complacer a los consumidores y si el capitalista caga de alguna manera, no puede vender ese producto. Quizás hace un tiempo, viste, mirá, este producto misterioso que importé de tal lugar, este tipo me estafó. Claro. Hoy en día, donde la gran mayoría, y vemos que al menos acá está bajando mucho las compras en supermercados, en locales y está subiendo mucho en internet, Ujú. hoy en día simplemente antes de comprar un producto tenés cientos o decenas de comentarios a los problemas. Cada vez el empresario de alguna manera está más amenazado por las valoraciones de sus compradores, así que eso muy bien para nosotros. Claro. Sí, de hecho, es que esto yo creo que es espontáneo y no creo que se pueda detener. El problema está en que al ocurrir de forma abrupta y sin que el Estado pueda anteponerse a esta situación, van a quebrar cientos, si es que no más, locales de preestablecidos de los tradicionales. Y va a quedar muchísima gente cesante sin nada que aferrarse hasta que entienda que la sociedad a la que vamos no depende tanto de las instituciones. Eso quizás siempre los debates más difíciles van por ese lado, es como de alguna manera te puede aliviar lo que va a pasar cuando nosotros hagamos los pasos hacia a todo este proceso de agrandamiento. Sin duda, sí. Por eso es que de alguna manera uno tiene que ser gradual, o por eso siempre hablamos de lo que hablamos de cooperativas y de a nivel regional o comunal, como para que eso vaya de alguna manera siendo un poco más gradual. Claro. Obvio, sí, sí, si se haría a un nivel nacional de un día para otro, el país estaría en llamas. No, y de por sí Argentina está en una situación delicada como para hacer ese tipo de experimentos con esa deuda que les dejó Macri hace 100 años. No es poca cosa eso. Sí, sin duda, no, no, estamos de alguna manera en peligro, sí, la gente está en una situación donde no está aceptando muchos cambios de ese estilo. Mm. No se puede improvisar para nada. Pero quizás en un aspecto económico la gente quizás puede, pueda aprobarlo, pero a un nivel más social, no. Bueno, como último tema, que yo creo que igual va a dar para mucho, quiero que me des tu visión, la fotografía de cómo está Argentina, qué zonas están más afectadas por la crisis y si ves alguna solución para los problemas que están viviendo, aparte de cuáles son tus predicciones para las votaciones presidenciales de este año. Ahí ya que tú tienes una mejor noción de lo que ocurre allá. Ok, yo diría que el problema más grande de Argentina hoy lo tienen varias provincias del interior Ujú. que de alguna manera están en algo que podría categorizarse como un feudalismo, por decirlo de alguna manera. Tenemos ciertos gobernadores que están hace 30, 40 años, que el porcentaje de empleos públicos que hay en esas provincias, y a veces pasan el 70, 80, 90%, y todos los gastos públicos contribuyentes de otras provincias. Entonces, ese es, por ejemplo, uno de los grandes problemas que tiene Argentina hoy como crisis, es Argentina es deficitaria y hay muchas provincias que están hace 30, 40 años con programas completamente de déficit y no se puede salir de esa situación. De alguna manera, todos esos gastos los termina solventando otras provincias. Eso sería, me parece, como si fuera una de las grandes crisis. Y después, obviamente, lo obvio, ¿no? Que es el déficit y la deuda y esa, de alguna manera, poca voluntad de intentar achicar al Estado y de los deudas desde los impuestos, ¿no? Como no hay un interés en bajar los impuestos, o al menos lo que hizo Macri fue más un gatopardismo, ¿no? Claro. Fue como decir, en el comienzo de la presidencia, sin que muchos se den cuenta, aumentó un 25% del Estado, aumentó los ministerios, nunca Argentina tuvo más ministerios en su historia como con Macri, y después dice, uy, no, ahora nos achicamos, pero de alguna manera volvimos a hacer. Entonces, realmente no cambió nada.
Ahí, quería hacerte una pausa. Esto, ¿Por qué crees que Macri decidió agrandar el Estado siendo que él venía prometiendo lo contrario? yo creo que no es una malintención, Ah, porque ya. yo creo que si un político es muy malintencionado, debería ser socialista. Esto, digamos, claro, ahí va, o es malintencionado o falta un poco de inteligencia. Entonces, si es malintencionado y es inteligente, debería ser socialista, y si no, dudosamente habría hecho lo que hizo Macri, porque Macri de alguna manera desde el comienzo obviamente tenía promesas liberales, Ujú. como era sacar el impuesto a las ganancias, que eso pasó, pero tenía otras propuestas que eran completamente keynesianas. Habló, por ejemplo, de un plan Belgrano que era de industrializar el país, construyendo infraestructura, ferrocarriles, rutas, en un contexto de déficit fiscal como el que nos había dejado Cristina. Entonces ahí como que notas también que hay una contradicción en términos, ¿viste? Como Claro. es un... No se sale de ese liberalismo mal hecho por alguna manera, porque él sí, es verdad que prometió bajar impuestos y no podemos mentir que en algún sector bajó un impuesto. Ujú. Pero después, ¿qué hizo? Se puso a construir rutas y construir ferrocarriles por el resto del país, haciendo obras públicas faraónicas. Ujú. ¿Y quién lo pagó eso? Lo terminó pagando el FMI, lo terminó pagando el ciudadano que le aumentaron los impuestos en otros rubros. Entonces, de alguna manera, hizo un paso más hacia el corporativismo, no Claro. hacia el liberalismo. Claro. Terminó, de alguna manera, se beneficiaron algunas empresas, pero no en un sentido liberal, un sentido casi fascista, en el sentido de que les dio una ventaja, infraestructura, o hacer obras públicas. Entonces como que no ayudó a un proyecto liberal. Claro. Yo lo he mencionado varias veces que yo no soy así tan optimista. Yo creo que esto igual tiene algo de intencional. Por ejemplo, esto que tuvimos nosotros acá en Chile de Bachelet Piñera, y dadas las políticas públicas que tomaron y la forma en que dirigieron el país, uno igual se da cuenta que hay algo de maldad detrás. Yo siempre trato de echarle la culpa a un asunto que es la masonería. Y allá yo he visto documentales de Argentina, de las logias masónicas, y cuáles son los postulados que muchas veces son progresistas, y uno se pone a ver cuáles son las políticas que ha tomado Argentina en el último tiempo y están totalmente alineados. Con Macri o con Cristina Kirchner, entonces ahí como que uno piensa un poquitito mal de qué es lo que está ocurriendo. No sabría qué decirte. Es decir, yo, por ejemplo, de Macri dije malintencionado, quizás en el sentido de que yo creo que si planear o destruir el país a gran no hubiera hecho las políticas que hizo porque él quedó como un tonto realmente. Él Claro, quedó competente. O al menos eso es lo que se nota desde la opinión pública, ¿no? Quedó como alguien que hizo prueba y error durante 4 años. Que dijo, che, hagamos esto. Uy, no nos funciona, nos está yendo muy mal. Bueno, hagamos el otro. Uy, no, ahora estamos... el dólar subió a 40 pesos. ¿Ahora qué hacemos? Hagamos esto. Tenemos que ir con el FMI. Entonces, ese comportamiento, viste, como de una persona que, no sé, presidente en un simulador, no claro. sé, en un juego de compu parece, yo creo que quedó esa idea y me parece como que muchas veces cuando uno ve parodias o chistes o memes, esa es la percepción que tiene creo que el argentino promedio sobre Macri, un incompetente. Claro. Yo creo que se lo ve así. Esa... Digo malintencionado, que no lo veo tan malintencionado, porque quedó como un tonto. Dudo que eso sea, o puede ser que haya sido malintencionado y sea tonto, entonces Ujú. quedó así y le salió mal de todos lados, pero digamos, dudosamente esto fue un plan muy malvado porque no ganó él. No, pero Nada, ¿sabe por qué lo menciono? Porque, por ejemplo, nosotros tuvimos a Bachelet y gobernó de tal forma que Piñera se convirtió en un político atractivo para la sociedad, siendo que era de derecha y nosotros llevábamos como veintitantos años de izquierda, continua. Entonces aparece Piñera, que es como el cambio que ustedes tuvieron de Kirchner a Macri, y ¿qué es lo que hace Piñera? Hace las piñericosas, que es caer en ridículo, hacer cosas que todos los chilenos nos reíamos de él, y con sus acciones tan tontas, y con su forma de manipular la economía y todo, hizo que después Bachelet fuera atractiva de nuevo. Entonces volvió a ser escogida Bachelet.
Y de la misma manera, Macri está actuando de forma tal y ridícula y todo el asunto, que Kirchner se está volviendo atractiva nuevamente para el pueblo argentino, incluso estando con una orden de detención, si no me equivoco. Mm, sí, sí. ¿Comprende? Entonces ahí yo creo que va en ese, va como en un juego de ping-pong, como que están haciendo están haciendo las cosas de forma tal que vayan de un lado para el otro. Y probablemente que después del próximo gobierno de Cristina aparezca Macri de nuevo, ¿se imagina? Sería... Y... no lo quiero ni pensar realmente. O sea, nosotros acá en Chile no pensamos que iba a salir Piñera después, pues. Después de haber tenido Bachelet Piñera, pero puede que se dé, pues, en su caso. Es realmente... Igual es algo que... Sí, no, realmente no tengo palabras. Encontrar palabras. Sí, es realmente algo que parece irónico, ridículo, una desgracia para Latinoamérica realmente, Mm, que caigamos en en elegir entre lo malo y lo peor, o en realidad lo mismo. claro. Sí, de hecho hay una canción que me gusta mucho de un grupo libertario que está en Argentina que se llama Cambiemos con K. Es bastante buena esa canción. Ah, Y bueno, no la eso escuché, la vi en YouTube, sí, pero es no. bastante buena. Le debería haber dado clic, después la escucho. Sí. Bueno, estimado, ha sido una excelente entrevista. Espero que lo haya disfrutado. Y nada, me gustaría ver sus reflexiones finales. Bueno, te agradezco mucho el espacio para poder charlar. Realmente creo que hubo temas muy interesantes y que motivar a poder empujar por esas cosas que estuvimos hablando en el video, cambiar un poco el panorama en el que vivimos, que podría caracterizar, antiliberal de alguna manera, poder como en esas cositas chiquitas ir pujando un poco por eso. Muchas gracias por haber participado. Espero tenerlo después en un futuro en una tertulia para comentar ciertos temas porque siempre salen temas interesantes que tratar. Espero ¿Cómo no? que espero que el público lo haya disfrutado y nos estaríamos viendo la próxima. Chao, chao.